Televisa presenta. ¿A dónde van los trenes pasajeros? ¿A dónde van palomas del oriente? ¿A dónde irán los cantos más dolientes? Van a llorarle a un hombre guerrillero, el más bragado, más cabal y más valiente. En todas partes la gente levantaba, allá en Chihuahua, Parral y La Boquilla, no más de verlo el gobierno se espantaba y se nombraba el general Francisco Villa, allá en Chihuahua, Parral y La Boquilla. Falta que hace que ahora los potentados pongan su nombre con letras amarillas. Su corazón el pueblo le ha entregado desde que andaba combatiendo en la guerrilla, allá en Chihuahua, Parral y La Boquilla. Al ver el campo tan triste y solitario, donde se muere sin agua la semilla, los campesinos le rezan novenarios cuando les faltan el frijol y la tortilla. Qué falta que hace que reviva Pancho Villa, qué falta que hace que reviva Pancho Villa. Buenas tardes. Hoy primero de junio nos encontramos con un verdadero héroe de la Revolución Mexicana, don Francisco Pancho Villa. Muy buenas tardes, don Francisco. Muy buenas tardes. Tengo entendido que ese no es su nombre. ¿Me puede decir cuál es su verdadero nombre? Doroteo Arango Aramula. ¿Por qué cambió su nombre? Porque había un momento que busca trabajo en Chihuahua. Sin embargo, para ese entonces tenía una orden de arresto. Por lo que encontraba trabajo, me iban a detener. También mi nombre no podía ser. ¿Por qué Francisco Pancho Villa? Porque Francisco Villa fue como un padre para mí. Él era integrante de mi banda de asaltantes. Poco a poco fue el líder del grupo. Yo me volví su mano derecha. Sin embargo, fue herido y murió. Para inmortalizar su nombre, me lo puse a mí mismo. ¿Cuándo y dónde nació? Nació un miércoles 5 de junio de 1878 en un rancho llamado La Coyotada, en el caserío de del Río Grande, ubicado en el municipio de San Juan del Río, en el estado de Durango. ¿Quién fue su familia? Me refiero a sus padres y hermanos. Mis padres eran Agustín Arango y Micaela Aramula. Tuve cuatro hermanos: Antonio, Hipólito, Ana y Martina. Dígame cómo fue su infancia. Yo trabajé de niño, cuidando ganado. Recuerdo que viajaba mucho a Chihuahua y también nos cambiamos a a la hacienda de López Muy Grande.
cuando murió mi padre. ¿Es cierto que de chico estuvo en la cárcel? Sí, ¿Por qué? fue a causa de un pleito con un otro niño. No recuerdo su nombre, pero su apellido sí. Era Benítez. Él era más alto que yo y me retó. No me aguantaba y me fui contra él. Sin embargo, él sacó armas, por lo que me acusaron de homicidio. Esa fue la razón. ¿Cómo logró salir de la cárcel? Me ayudó Pablo Valenzuela. Él era un importante senador cuando yo tenía una amistad, una buena amistad. ¿Es cierto que estuvo escondido en la Sierra de Chihuahua? Sí, ¿Por qué? todo comenzó con Agustín López Negrete, primogénito, dueño de la hacienda. Abusó sexualmente de mi hermana Martina. Cuando me enteré, me enojé mucho y lo maté. Por tanto, tenía que morir. ¿En dónde se refugió? Estuve casi siempre en la hacienda de Chihuahua, pero andaba de un lado a otro, en los límites de Durango y Chihuahua. ¿En esos momentos obtuvo algún trabajo? Sí, trabajé en una mina de Parral, después de la situación de Chihuahua. Aprendí el oficio de albañil. ¿Cómo decide dejar la vida de prófugo? Cuando conocía a la que sería mi esposa. ¿Fue en ese momento cuando usted se volvió asaltante? Sí, estuve ahí más de 20 años. Asaltaba a los ricos para darle a los pobres. ¿Cómo es que llega al momento revolucionario? Yo estaba de acuerdo con la ideología de Francisco y Madero, por lo que me uní a su lucha. ¿Qué movimiento dirigió? El movimiento vigista. Estuve a cargo de la División del Norte. ¿Usted buscaba la silla presidencial? No. Lo que yo realmente, quería justicia. Quería justicia. ¿Estaba de acuerdo con la ideología carrancista? En primera sí, como en el caso de la de Guadalupe, puesto que también estaba en desacuerdo con el gobierno de Cuesta. Usualmente usted ganaba las batallas, pero ¿alguna vez perdió una? Sí, ¿Cuáles? las fuerzas de Álvaro Obregón me derrotaron en las batallas de Celaya, en Unidad y Villagón. ¿Qué consecuencias trajo esto? Provocó la dispersión de mi fuerza. ¿Cómo fue la relación con Carranza? Al principio nos unimos ya que llegó. Estábamos en contra del gobierno puertista, pero nos separamos cuando tomé Zacatecas. Sin embargo, para 1914 nos volvimos a unir para firmar el pacto. ¿Y con Zapata? Para firmar el pacto de Correo. Perdón, ¿y con Zapata? Nos unimos por un tiempo, pero terminamos separados por diferencia de idea. ¿Cuándo y por qué se rindió de la lucha? Me retiré cuando murió Carranza y subió al poder de Adolfo de la Puerta. Me hicieron firmar un convenio. ¿Qué se mencionaba en ese convenio? Decía que yo disponía a armas para retirarme
a la vida privada. También me cedí a la hacienda de Canutillo, en Durango, de manera legal. Se me tomaría un esfuerzo de 50 hombres de mi confianza, además de unas concepciones de mi ejército. ¿Cómo fue su vida en ese momento? Fue muy seguida la compañía de mi esposa y de mis hijos. Construí la hacienda, me encontraba mucho más tranquila. Bueno, esta fue una entrevista con el señor Francisco Villa. Muchas gracias, señor Francisco Villa, por esta entrevista. Sí. Y hasta luego. En lo alto de una abrupta serranía, acampado se encontraba un regimiento y una moza que valiente le seguía, locamente enamorada del sargento. Francisco Villa nació en Durango. Francisco Villa murió en Parral. Su nombre fue Doroteo Arango y es para mí gloria nacional. Ante su gente no había otro mando, solo el de Villa, mi general. Formó la gran división del norte, peleó con gallos como Obregón, entró a Columbus sin pasaporte, fue a hacer justicia con la razón. De los tiranos era el azote, así era Villa en revolución. Voy a empezar a cantar, voy a empezar a cantar otro corrido de Villa. Padre de todo el traidor, padre de todo el traidor y de todo el cabecilla. Era terrible con los traidores, pero fue noble de corazón. Por Dios que a punto de tiradores, Francisco Villa les dio el perdón. Y lo agarraron sus malhechores, y en Tlatelolco estuvo en prisión. Cuando ordenaba a sus muchachillos frente a la línea del pelotón, ya sus doraos estaban listos, siempre atacando con decisión. ¡Que muera Huerta! Fueron los gritos, traidor ingrato de mi nación. Al grito firme de Pancho Villa, el pueblo ansiaba su libertad. Mientras Lozoya nos lo acribilla, le deja luto a la humanidad. Aquellos tiros de la fajilla fueron desgracia, fueron maldad. Francisco Villa murió a balazos, Francisco Villa murió esa vez. Héroe en sus glorias y en sus fracasos, fue de la patria gran interés. Salas Barraza siguió sus pasos y fue en el año del 23. Adiós, adiós, mis avecillas.